Capítulo 10. Algunas cosas son realmente absurdas y emocionantes, pero cuando las haces con alguien a quien amas, se convierten en algo completamente distinto. Más allá de lo absurdo y la emoción, también hay una mayor sensación de nerviosismo, excitación, curiosidad, así como de indulgencia y dulzura. Ahora él es suyo, y ella es suya. Porque se aman y ocupan un lugar especial en sus corazones. Ahora pueden compartir libremente sus secretos más profundos y explorar las partes más misteriosas del cuerpo del otro. Comprender primero el contacto sexual es para una experiencia más profunda después, ¿no? Las personas como Javier son muy buenas persuadiendo a los demás, pero ahora mismo, se convence constantemente a sí mismo. Es un poco conservador y un poco misófobo. Él y la mujer en sus brazos comparten cierta diferencia de edad, pero en este momento, solo es un hombre que quiere amar, quiere experimentar su propio cuerpo con esta mujer. Sus pensamientos no fueron causados por los aromas profundos y superficiales que quemaban su mente. Al contrario, estaban lúcidos. Su trabajo le exigía estar aún más alerta en momentos críticos. Al igual que ahora, estaba tan alerta que le brotaba sudor por cada poro. Laura se sintió increíblemente audaz. Tragó saliva con fuerza. Ambos sudaban, el aire se llenó de vapor de agua, pero ¿cómo podía tener aún tanta humedad en el cuerpo? Era como un pozo de agua, que brotaba constantemente de algún lugar. Justo cuando la mente de Laura estaba tan confusa que ni siquiera podía comprender sus pensamientos, le sujetaron la mano de nuevo. El calor de la palma del hombre le dio un vuelco el corazón. Esperaba que la apartaran, la rechazaran o incluso la echaran de la cama a patadas, pero entonces esa mano la condujo lentamente hacia abajo. Fue tan emocionante. Laura parpadeó 2 veces, apoyándose casi por completo en Javier. Entonces, con el corazón en la garganta, Javier la condujo, como a una invitada curiosa, a explorar las partes más misteriosas de su cuerpo. Primero cruzaron una llanura, luego subieron un barranco, luego una montaña, y finalmente descansaron en 2 montículos para disfrutar del paisaje. Luego vinieron una serie de caminatas cuesta arriba y aventuras en la selva. Este lugar era caluroso y duro, con una temperatura tan intensa como la de visitar un volcán activo. Al igual que la sensación que le transmitía Javier, tranquila y resuelta pero apasionada, cada latido de su pulso palpitante le parecía particularmente real, como si estuviera lleno de una belleza y una emoción indescriptibles. ¿Pero qué la conmovía? ¿Era la maravilla del Creador y el poder de la vida? Laura, guiada por la mano derecha de Javier, continuó explorando. La habitación, completamente oscura, estaba igualmente imperceptiblemente silenciosa. Los únicos sonidos eran sus latidos acelerados y sus respiraciones agitadas. Así que incluso el sonido de un alfiler al caer sería abrupto e inquietante en una noche así, y ni hablar de pasos. Los pasos de la señora Tian eran fáciles de reconocer. Laura supo que era su madre subiendo las escaleras porque los conocía. Javier, por otro lado, había recibido entrenamiento especial para determinar con precisión la altura, el peso y la edad de un visitante a partir de sus pasos, sobre todo porque había pocas personas en la casa. Los pasos se hicieron más pesados hasta que se detuvieron y un golpe en la puerta, seguido de 2 llamadas silenciosas de la señora Tian, Laura. La señora Tian no gritaba fuerte afuera, más bien, mantenía la voz baja, temiendo perturbar el sueño de su futuro yerno. Lo que no sabía es que, en la habitación de al lado, su querida suegra lo estaba molestando. Aunque la mente de la señora Tian parecía divagar a menudo, aún se acercaba a los 50. Cuando entró en la habitación de su hija y vio que no había nadie, comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo y se maldijo por dentro. Bajó corriendo las escaleras, sin aliento, y regresó a la habitación de abajo. El tío Laura le preguntó qué había sucedido. La señora Tian tomó la mano del señor Laura y habló con una voz que subía y bajaba bruscamente, con un toque de impaciencia. Laura, nuestra hija no está en la habitación. Puede que sí, puede que sí. El señor Laura apartó la mano de su esposa de un manotazo, sin palabras. ¿Son menores de edad o no tienen una relación estable? Hace mucho calor. ¿Necesito refrescarme? El señor Laura habló con suavidad, pero al cerrar los ojos, suspiró suavemente. Tarde o temprano, mi hija pertenecerá a otra persona. Al saber que su madre ya se había ido, Laura se sonrojó e intentó soltarse de los brazos de Javier. Justo cuando bajaba la cabeza para recoger su castidad caída, alguien le agarró la mano. ¿Importaría si volvieras ahora? La voz de Javier era baja y profunda, extremadamente seductora. Laura bajó la cabeza y pensó. De hecho, ¿qué importaría si volviera ahora? No podía simplemente bajar corriendo las escaleras y explicarles a sus padres que solo estaba inspeccionando la mercancía. Pero ya la habían inspeccionado,
Así que ¿por qué se quedaría? Laura se giró para mirar a Javier, y antes de que pudiera pensar, sus labios fueron besados. Cuando la pasión alcanza su punto máximo, uno se embriaga, conquistando poco a poco un toque de ternura y afecto persistente. Pero en el momento final, uno aún necesita permanecer sobrio. Aunque el comandante A no había profundizado en el asunto de principio a fin, sintió una satisfacción especial al terminar. Después de limpiar el campo de batalla, Javier extendió la mano y tocó el muslo blanco de la mujer en sus brazos, luego le besó el lóbulo de la oreja. Cuanto más preciado es algo, más solemne debe ser tratado. Hay muchas maneras de expresar amor, y justo ahora era una de ellas, pero la más preciada la guardaría para el día de su boda. A la mañana siguiente, Laura despertó temprano. Ella y el comandante Ann estaban abrazados. La luz de la mañana se coló, iluminando lentamente los hermosos rasgos de Javier. Laura nunca se había sentido tan feliz como en ese momento. Qué mañana tan hermosa, qué hombre tan hermoso, ambos eran suyos. De repente, la mano en la cintura de Laura se aflojó un poco y Laura saludó al hombre, que había abierto los ojos. Buenos días. Buenos días. Así que te despertaste temprano. Sí, te estuve observando un rato. ¿Por qué me mirabas? Laura se sonrojó. Mírate durmiendo profundamente. Javier quiso decir durmiendo como un cerdo, pero desistió porque eso arruinaría el ambiente. De hecho, Javier sí que se despertó temprano. Contempló el rostro dormido de la mujer en sus brazos, esperando a que el cielo se aclarara poco a poco. Entonces, su corazón se alegró poco a poco, hasta que ese lugar se sintió suave y cálido. Javier se quedó con Laura 3 días, acompañándola a ver amigos y familiares, visitar lugares pintorescos y probar delicias locales. El día antes de partir, Laura llevó a Javier a visitar a Isabella, con varias cajas de regalos. Papá Sao era aficionado a las novelas de artes marciales, y ponerle Isabella a su hija reflejaba su amor por los personajes de Jin Yong. Cuando Laura llegó, la invitó con cariño a ver las 2 orquídeas que había plantado recientemente. Madre Sao, incapaz de caminar, mandó llamar a la niñera para que fuera a comprar comida. Laura declinó rápidamente, negando con la cabeza. Solo estamos aquí para jugar un rato. No comeremos. ¿Cómo no voy a comer?, preguntó Madre Sao sin poder evitar mirar a Javier. Genial. Ahora Laura y mi Min Min tienen un hogar. Laura charló un rato con Madre Sao, sonriendo, mientras Isabella cortaba fruta y se la servía. A veces tenía sus propios pensamientos sobre Isabella, pero la tía Sao seguía siendo la tía Sao, la misma anciana amable y gentil. Su madre hablaba a menudo de su relación, de cómo el amor verdadero se ponía a prueba en tiempos de adversidad y de cómo se habían convertido en hermanas de juramento. Al escuchar esto, dijo con envidia, envidio mucho tu relación con la tía Sao. ¿Acaso Min Min y tú no son iguales?, replicó su madre. No son iguales, susurró en su corazón. Tras salir de la casa de Sao, Isabella los acompañó a ella y al jefe a escaleras abajo. Al salir, puso cara bonita y le dio a Javier un consejo: sé bueno con mi Laura o te la arrebataré. Javier asintió levemente y luego puso una mano en el hombro de Laura, pero no dijo nada. En el avión de regreso a Ciudad S, Laura, apoyada en el hombro del jefe, recordó su relación con Isabella. Cuando su padre abrió el restaurante, todo el dinero familiar se utilizó como capital. En aquel entonces, la familia no era adinerada y sus padres estaban ocupados con otras cosas. Recordó que cuando no la recogía al mediodía, siempre era Madre Sao quien las llevaba a cenar a casa con Isabella. En aquel entonces, ella e Isabella intercambiaban juguetes, papelería y ropa bonita, e incluso comían del mismo helado. Una vez, cuando Isabella recibió un precioso vestido de princesa, se lo ofreció sin dudarlo. Esta amistad comenzó tan hermosamente como aquellos años, con el aroma a gardenias flotando en mis sueños. Menos de un año después, el negocio de papá era rentable y la familia cambió su bicicleta por un coche, mientras que el tío y la tía Sao perdieron sus trabajos. Papá Sao tomó clases de cocina con papá, y durante ese tiempo, las familias Sao y Laura eran muy unidas, pero ella sintió un cambio entre ella e Isabella. No sabía cuándo empezó, pero no fue ella quien acompañó a Isabella al baño. Cuando salían a saltar a la comba, Isabella hacía planes con otra chica desde el principio y no salía con ella después de la escuela. Sin embargo, en las reuniones con las familias Sao y Laura, Isabella se mantenía tan unida a ellas como una hermana. Una vez, se armó de valor para preguntarle a Isabella: Min Min, ¿me odias? No, Laura, ¿por qué piensas eso? Sintió que le estaba dando demasiadas vueltas.
No fue hasta las siguientes vacaciones de verano que su padre les pagó a ella e Isabella un campamento en la playa de Ciudad S. Laura se quedó dormida en el avión. Al despertar, Javier se secaba las lágrimas. Me desperté, mintió Javier. Laura se atragantó. Eran lágrimas, wow. ¿Te resistes a volver? Javier pensó un momento y dijo, si es así, haré que mis padres vayan a tu casa a proponerte matrimonio antes y podremos volver juntos la próxima vez. No, estaba soñando. Oh, ¿qué soñaste? Soñé que me caía al mar. Laura abrazó la cintura de Javier. Fue muy aterrador. No tengas miedo, dijo Javier, mientras intentaba convencer a un niño. No tengas miedo, soy un buen nadador. Javier se encontró con un compañero de instituto en el aeropuerto de Ciudad S. Laura se quedó atónita con su barriga cervecera, así que Javier se la presentó diciendo, esta es mi prometida. El hombre de la barriga rápidamente extendió la mano, hola, cuñada. Javier y yo jugábamos al baloncesto. A Laura le encantó el título de, cuñada, estrechándole la mano y diciendo, hola, hola. Al salir del aeropuerto, Laura observó la figura aún robusta de su líder, lo tomó del brazo y dijo, he descubierto que estar soltero ayuda a un hombre a mantenerse en forma. Javier frunció los labios. ¡Qué mal! Me voy a casar. No te preocupes, podemos hacer ejercicio juntos más tarde. El entrenamiento de Laura era realmente inocente, como jugar al baloncesto, saltar a la comba o hacer senderismo. Pero Javier no sonaba tan inocente. Inclinó la cabeza para mirar a la mujer que saludaba a un coche y volvió a curvar los labios. Bueno, hagamos ejercicio juntos. La cena fue, sin duda, en casa de la familia Ann. Laura preparó regalos para todos. Algunos de los regalos que les dio a los padres de Ann eran especialidades de Luquiao. Martina recibió una mascarilla casera y productos para el cuidado de la piel. También le dio a Niupitan una caja de figuritas del zodiaco de madera, exquisitamente hechas a mano. Eran adorables y exquisitas, y las había encontrado en un mercado de antigüedades con el comandante Ann. Mientras Laura presentaba cada uno de los pequeños regalos, Niupitan comenzó a llamar la tía pequeña, sin vergüenza alguna. Después de cenar, Laura jugó un rato con Niupitan. Las figuritas del zodiaco de madera de peral que le había regalado tenían resortes en su interior, y al darles cuerda, corrían por el suelo. Mientras Niupitan corría con un ternero, un pony y un cordero, Laura se sentó a su lado y actuó de árbitro. Descubrió que arbitrar el grupo Niupitan no era fácil. Niu Niu era el más respetuoso de todos, pero que solo uno las cumpliera no era suficiente. Los otros dos, Pipi, eran un poco vagos, y la ternura de Tam Tam afectaría la imparcialidad del árbitro. Laura llamó a Javier al rescate, pero este la sermoneó. Pipi, ¿tu tío te dijo que siguieras las reglas? Agachó la cabeza, antes orgullosa, y empezó a recitar. Pipi sabe que no hay orden sin reglas. Cada familia tiene sus reglas, cada país tiene sus leyes, cada juego tiene sus reglas. Así que Pipi se equivocó. Papá admitió su error a Javier, recitándolo como si fuera una canción, evidentemente memorizándolo o quizás habiéndolo reflexionado muchas veces. Y Tan, Javier la llamó. Hay un verso en la canción militar que te enseñó el abuelo la última vez. ¿Cuál es? Todo soldado revolucionario debe recordar las 3 disciplinas y los 8 puntos de atención. Tan bajó la cabeza y pensó un buen rato. Pero Tan no es un soldado. El tío sí. Tan es solo un niño. El abuelo también decía que es normal que los niños cometan errores. Insoportable, ¿cómo podía existir un niño tan adorable? Laura abrazó a Tan. Dame un beso. Que Tan gane, ¿de acuerdo? Pío. Tan la besó de inmediato. Tras ganar el primer puesto, su carita resplandecía como un girasol. Laura miró a los otros dos y les dio unas palmaditas en la cabeza. Deja que tu hermana tome el relevo. Niu Niu asintió con sensatez. En cuanto a Pipi, olvídalo. Es un niño muy olvidadizo. Laura lo ha visto tantas veces discutiendo con Tan un momento y susurrándose al siguiente. Arriba, Laura y Javier acompañaban a Niupitan. Abajo, la anciana Ana aprovechó la oportunidad para reprender a Antonio. El hermano mayor no es muy bueno con las citas. Segundo hermano, ¿podrías ayudar a tu hermano, por favor? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar con esto? Antonio miró a la anciana Ann. Tú, no puedes encontrar una oportunidad para que pasen más tiempo juntos. Antonio estaba un poco desconcertado. ¿No se llevan ya bien? Dicho esto,
Antonio subió tranquilamente las escaleras y se apoyó en el escaparate. Le dijo a la pareja enamorada: Martina y yo vamos a Ende a picar algo esta noche. ¿Quieren venir? Javier era de los que comían más bocadillos de los que cabían en una mano en un año, pero aún así le preguntó a Laura: ¿Quieres ir? A Laura, en cambio, le encantaban los bocadillos nocturnos. Además, tenía día y medio libre. Parecía que una velada tan hermosa sería un desperdicio si ella no comía algo. Las dos parejas estaban a punto de irse. Los Newpitans eran, sin duda, 3 pequeños de tercera, y su potencia era bastante alta. Así que Antonio, Martina, Javier y Laura salieron por la puerta trasera de la casa de la familia Ann y luego regresaron a buscar una camioneta de 5 puertas. Cuando los Newpitans preguntaron por sus padres, tío y tía, el ministro Ann y la señora Ann solo pudieron guiarlos a través de una puerta y decir con pretensión: ellos tampoco están. El abuelo llevará a los Newpitans a la habitación de arriba a mirar. ¿Será que mamá y papá se esconden ahí arriba? Oh, tampoco están. Qué extraño. ¿Dónde se esconden? Oh, el abuelo lo sabe. Probablemente en el jardín trasero. Vamos al jardín trasero. Antonio condujo hasta la Villa Ende, con Martina en el asiento del copiloto y Javier y Laura atrás. Atravesaron la bulliciosa ciudad y llegaron al paso elevado. Ende es un destino turístico de verano, y debido a su ubicación elevada, tras descender el paso elevado, tuvieron que subir por una sinuosa carretera de montaña. En un caluroso día de verano como este, abundan los coches particulares que se dirigen a Ende, así que, aunque ya eran las 20:30, la carretera seguía rebosando tráfico. Por el camino, los 4 charlamos sobre comida, paisajes y consejos para padres, disfrutando de las alegrías de un viaje en pareja. A 1 hora en coche, Ende, un destino turístico de verano, siempre está lleno de visitantes. Por la noche, el complejo turístico de montaña se adorna con grandes faroles rojos y los pintorescos edificios, enclavados contra la ladera, crean un mundo de cuento de hadas en medio de la tranquilidad de las montañas. Los magníficos edificios son tan hermosos que parecen proyectar una neblina plateada de luz de luna sobre el suelo. Este resort con clasificación 5 ofrece restaurantes elegantes, vinos finos, pintorescas aguas termales, pinturas famosas y ópera. Además, las animadas opciones incluyen una sala de juegos, una pista de patinaje sobre hielo y un salón de baile. Después de un refrigerio nocturno, las dos parejas fueron a la sala de juegos para disfrutar de una emocionante partida. En cuanto a juegos, el hermano mayor Javier no puede compararse con su hermano menor Antonio, pero Laura es mejor que Martina. No tiene problemas en nada, desde el baloncesto hasta las carreras. Así que, en un partido de 2 contra 2, Laura recuperó valientemente todos los puntos que Javier había perdido. Martina, quien más sufrió, estaba mortificada. Antonio le susurró rápidamente: Martina, ¿solo estamos jugando? Al salir de la ciudad de los juegos, Martina y Laura caminaron del brazo, seguidas por Javier y Antonio. La escena era realmente como la de una pareja universitaria de viaje, aunque la seriedad del jefe Ann distraía un poco. Después, las aguas termales. Antonio y Martina ya tenían todos los planes e ideas para la noche, lo cual no era poca cosa. Había muchos paquetes de aguas termales para elegir. Antonio, abrazando a su esposa, echó un vistazo al menú y dijo: Martina y yo vamos a pedir el paquete para enamorados. ¿Y ustedes dos? Esto es demasiado. ¿Intimidarlo porque no tiene licencia? Javier miró los paquetes con la mirada perdida y le preguntó a Laura: ¿qué te parece el spa de peces? Originalmente habíamos planeado darnos un baño en pareja en las aguas termales, pero al final no pudimos disfrutarlo. En su lugar, reservamos 2 habitaciones separadas, una para Laura y Martina, y otra para Antonio y Javier. Javier, un soldado, siempre se sienta erguido, incluso en las aguas termales. Antonio se apoyó en la roca y extendió un pie para tocar a Javier. Hermano, por favor, no te sientes así. ¿Me hace sentir como si estuviera practicando artes marciales contigo? Javier levantó la vista, mientras una idea se le cruzaba por la cabeza. ¿Crees que es necesaria una propuesta de matrimonio antes del matrimonio? Por supuesto. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? No puedes averiguarlo tú mismo, dijo Antonio lentamente, cerrando los ojos. Al abrirlos, se encontró con la mirada de Javier y sonrió. ¿Qué estilo quieres? ¿Romántico, sencillo o incluso algo grandioso? Hace un tiempo, vi en línea a un joven soldado proponiéndole matrimonio a su novia mientras conducía una flota de vehículos militares. Podrías aprender de eso.
Alguien de tu rango debería poder comandar aviones de combate y buques de guerra, ¿verdad? Javier ignoró a Antonio. Antonio volvió a sonreír, se acercó a su hermano Javier, luego apartó la sonrisa y comenzó a aconsejar con seriedad al hombre soltero de la familia Ann. En la otra habitación privada, dos mujeres se sumergían en las aguas termales mientras se aplicaban mascarillas faciales. A menudo, el proceso de transición de las mujeres de lo desconocido a lo familiar es también la transición entre temas de conversación, del cuidado de la piel y el maquillaje a asuntos emocionales. Hacer amigos realmente requiere compenetración, y Laura y Martina sin duda la poseen. Algunos amigos pueden conocerse durante más de una década y aún así ser incapaces de compartir sus pensamientos más íntimos, mientras que otros, incluso después de solo unos pocos encuentros, pueden confiarse. Laura sabía algo sobre Martina, pero no era de las que chismeaban. Solo sabía que tuvo un amante antes de casarse con el hermano de Javier, y esto fue antes de conocerlo. Después de conocer a Javier, no supo más sobre él en concreto, pero a partir de sus interacciones con Martina, se sintió verdaderamente feliz. Cuando la felicidad está presente, no importa tanto si se ha vuelto a casar o no. Toda mujer desea un amor y un matrimonio sin contratiempos, pero algunas cosas requieren más que esfuerzo. Originalmente, Martina y Laura no habrían hablado de ciertos temas, ni siquiera de este. Martina llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie. Todos sus pensamientos y sentimientos se habían desvanecido de este mundo, al igual que esa persona. Él estaba enterrado, y ella había guardado un pedazo de su pasado en una botella, también enterrada en la tierra. Antes de las termas, Laura y Martina fueron al vestuario a cambiarse y se encontraron con una vieja amiga, la vieja amiga de Javier, Valentina. Laura no reconoció a Valentina, pero ella sí. Laura pensó que Valentina era realmente educada. Dada su relación, no deberían haber necesitado saludarse, pero Valentina no solo la saludó, sino que incluso la invitó a tomar té alguna vez. ¡Qué té tan ridículo! Laura quería escupirla a la muerte con un trago de agua salada, pero siempre fue una maestra de la crítica interna y una enana para las respuestas prácticas. Justo cuando buscaba una excusa para negarse, Martina acudió en su ayuda, intercambiando algunas palabras amables antes de llevársela. Fue el primer amor de Javier, dijo Laura mientras le aplicaba una mascarilla facial a Martina en las termas. ¿Primer amor? Nunca le había oído a Antonio mencionar eso, dijo Martina. Ha pasado mucho tiempo. Fue mi primer amor en el instituto. Laura había presenciado la juventud de Javier, así que conocía algunas cosas íntimamente. ¿Te importa? Los primeros amores no suelen terminar juntos. Martina parpadeó, con un gesto tierno idéntico al de Tantan, lo que hizo que Laura se preguntara si era madre de 3 hijos. No, el primer amor es sin duda precioso. Nunca me he atrevido a preguntarle al jefe sobre esto. He oído que Valentina aún no se ha casado. Martina, ¿crees que esté esperando a mi jefe? Le tocó el turno a Martina de aplicarle la mascarilla facial a Laura. Extendiéndola con cuidado sobre el rostro de Laura, dijo, aunque de verdad esté esperando a tu jefe, no es asunto tuyo. Tienes que confiar en el gran hermano. Pero yo no confío en mí misma. Laura tomó la mano de Martina. Martina sonrió de repente. Laura, me recuerdas a mi antiguo yo. Laura, ¿qué antiguo yo? Eres igual que yo. Incluso con la felicidad ante tus ojos, aún dudarías de su autenticidad. ¿De verdad te pertenecía? ¿Acaso la merecías? Incluso te preguntaría si este hombre que con tanta confianza me prometió felicidad algún día me apuñalaría en el corazón. Laura guardó silencio. Mira, ahora me va bastante bien, ¿verdad? Antes pensaba que la felicidad no tenía nada que ver con el trabajo duro, solo con la suerte de una mujer. Pero no es cierto. La felicidad hay que cultivarla y mantenerla, y eso requiere esfuerzo y cariño. Es el destino el que une a dos personas para formar una familia, pero luego hay que cuidar que permanezcan juntas. Por ejemplo, cuanto más te quiera él, más deberías quererlo tú. Así es como ambas se sienten felices, ¿verdad? Laura, conmovida por las palabras de Martina, asintió vigorosamente. De repente, se le ocurrió una idea y se inclinó hacia Martina. Martina, si me caso con el comandante, ¿me convertiré en tu cuñada? Martina sonrió, como si estuviera pensando en algo. Dentro del manantial termal lleno de vapor, su expresión se volvió repentinamente silenciosa. Laura sintió que Martina la había consolado tanto que sintió la necesidad de decir algo. Tras reflexionar un momento, comenzó, la felicidad es algo que hay que buscar. Se busca, se busca, se busca, de una persona a otra. Al terminar, Martina se secó los ojos de repente y,
como para ocultar su vergüenza, susurró, me entró un poco de agua de la mascarilla en los ojos. Laura sonrió, sí, esta mascarilla es muy hidratante. A veces, las lágrimas no provienen de tristeza o infelicidad, sino de añoranza. Simplemente añoran a alguien que ha fallecido. Puede que esa persona ya no sea su amante o amiga, pero una vez la acompañó en un momento muy importante y jugó un papel crucial. Así que, aunque los altibajos hayan pasado y el tiempo haya volado, el recuerdo permanece y la añoranza persiste. Laura aún quería preguntarle a Javier sobre su relación con Valentina. Si se hubiera encontrado con Valentina por casualidad hoy, si la hubiera ignorado o simplemente la hubiera saludado, no le habría importado. ¿Pero Valentina la invitó a tomar el té? ¿Debería entonces preguntarle también al comandante si aprobaría su visita? Después del baño termal, los cuatro pasaron la noche en la Villa Ende. En una de las dos habitaciones del Pato Mandarín, la pareja con el certificado de matrimonio ya había entrado abiertamente, abrazándose. La pareja sin certificado, tras un breve paseo tomados de la mano, también entró de la mano. La cama del Pato Mandarín en la habitación del Pato Mandarín era grande. Mientras Javier acurrucaba a Laura para que se durmiera, Laura, tras un momento de lucha interna, preguntó, comandante, ¿puede decirme por qué usted y su primer amor rompieron? Capítulo 11. Las mujeres son buenas para identificar problemas, mientras que los hombres son buenos para resolverlos. Especialmente en las relaciones, a las mujeres les encanta hacer todo tipo de preguntas. ¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué rompieron? Es como si cada despedida o separación en este mundo necesitara una razón. Javier no estaba seguro de cómo responder a la pregunta de Laura. ¿Por qué rompieron? ¿Cómo rompió con Valentina? Quizás ha pasado tanto tiempo desde que pasó algo, tanto tiempo que hemos olvidado todos los pequeños detalles, y sin embargo, estos pequeños detalles son la razón de la ruptura. ¿Pero qué clase de detalles son? Javier pensó detenidamente, y parecía que uno de ellos era que le habían engañado. Que Valentina le hubiera engañado no era para tanto para él. Laura vio el silencio de Javier y pensó que quizá no querría responder a la pregunta. Justo cuando estaba a punto de cambiar de tema, Javier intervino. Hubo una incompatibilidad de personalidades, y luego se enamoró de otro chico. Preguntó Laura sin poder contener la sorpresa. ¿Así que fuiste tú a quien dejaron? Javier sonrió. Podría decirse que sí. No todos los primeros amores son hermosos y fragantes. A menudo, son solo una relación ingenua e ignorante, que comienza inexplicablemente, continúa sin incidentes y termina sin mucho dolor. Después de graduarse de la preparatoria, Javier se matriculó en la escuela militar, mientras que Valentina fue aceptada en una universidad de segunda categoría en Ciudad S. Cuando llegó la carta de aceptación, ella lo presionó para que le dijera si la despreciaría por su bajo rendimiento en el examen. Estudiar se trata de talento, pero Javier no desanimó a Valentina. En cambio, la consoló diciéndole, no importa. Aprender no es el criterio para el éxito. Por ejemplo, tú tienes muchas fortalezas que otros no tienen. ¿Cuáles son mis fortalezas? Cantas maravillosamente. Javier encontró una fortaleza en Valentina. De acuerdo, entonces cantaré para ti todos los días de ahora en adelante. Valentina estaba complacida con su respuesta. Aprender no es el criterio del éxito. Javier le había dicho lo mismo a Sofía en su cena de despedida. Más tarde, Javier recordó muchas cosas que había hecho y dicho en su vida, pero se arrepintió de lo que le dijo a Sofía ese día. Sí, se arrepintió de lo que le dijo esa noche en la azotea. En la fiesta de graduación, bebió mucho, como todos sus compañeros. Seas quien seas, la separación trae cierta tristeza. No era que Javier se resistiera a separarse de sus 3 años de amistad, se resistía a separarse de sus últimos días de libertad. En su juventud, como muchos otros, Javier cuestionó su vida predestinada. Desde pequeño, siempre había sido un estudiante destacado, logrando ser admitido en la academia militar y convirtiéndose en un soldado excepcional. Mientras que muchos niños no entendían el significado de la patria y la gente, él ya había aprendido a ser leal a su país y dedicado a su gente. Sin embargo, cuando alguien se aferra a una creencia durante mucho tiempo, con la edad y el tiempo, surgen dudas, igual que cuando alguien se emborracha, sus pensamientos divagan. Estas dudas son brotes que crecen en el tronco de una creencia a la que se ha aferrado durante más de una década. Cabe mencionar que, en gran parte, aceptó seguir a Valentina porque experimentaba emociones negativas en ese periodo. Así que, por casualidad, alguien le preguntó, Javier, ¿me gustas? Seamos novios. En ese momento, si aceptara cosas nuevas, ¿cambiaría de verdad?
Ese día, antes de que terminara la fiesta de graduación, Javier salió y subió a la azotea del hotel, de más de 12 pisos. Desde allí, pudo ver el vasto cielo estrellado con aún más belleza. Salió hasta la valla y contempló la ciudad. El interminable flujo de coches formaba un río de luces, serpenteando lentamente por el centro de la ciudad. ¿Qué haces aquí? Sofía había llegado antes que Javier, pero su repentina voz lo tensó un poco. Javier giró la cabeza para mirar a sus compañeros apoyados al otro lado de la valla y sonrió. Había bastante ruido abajo, así que subí a tomar el aire. Javier no tenía una buena impresión de Sofía, una compañera de clase. Incluso podría decirse que no tenía una buena impresión de mucha gente. Sabía sus nombres, pero no le dejaban una impresión subjetiva, como qué tipo de persona eran. Quizás aún tenía alguna impresión de esta chica llamada Sofía, porque por eso le hablaba con tanta dureza. ¿La habría ofendido de alguna manera?, se preguntó. Javier saludó brevemente a Sofía, que disfrutaba de la brisa con él, y no dijo nada más. El viento del rascacielos era un poco fuerte, haciendo crujir el dobladillo de su camisa. La sensación de liberar su mente le resultó bastante reconfortante. En ese momento, la voz de la compañera, que fácilmente podría ahogar a cualquiera, volvió a sonar. ¿Cómo elegiste tu solicitud universitaria? Yo, dijo Javier, mirando a lo lejos. Academia Militar. Ah. Luego se hizo el silencio. Javier se levantó y se preparó para irse. Antes de irse, miró a Sofía. Era observador y notó que estaba un poco inestable emocionalmente. Tras pensarlo un momento, preguntó cortésmente, ¿y tú? ¿A qué universidad te estás postulando? A cualquiera, dijo Sofía, bajando el tono de voz repentinamente. Bueno, tienes buenas notas, así que puedes postular a una buena universidad, respondió Javier, y luego empezó a irse. Al llegar a la pequeña puerta de hierro, una voz suave resonó tras él, como si la llevara la fresca brisa nocturna. Pero reprobé este examen. Reprobé este examen. Ni siquiera tuve tiempo de terminar los 2 últimos ejercicios de matemáticas, dijo Sofía detrás de él, con la voz entrecortada y llena de lágrimas. Javier se detuvo y se giró. Sofía se secó rápidamente las lágrimas. Al levantar la vista, se encontró con la mirada de Javier. Tras una pausa, dijo, los profesores siempre nos han dicho que la vida es justa, que nuestro destino está en nuestras manos y que el trabajo duro trae recompensas. ¿Pero por qué no puedo sentirlo? Javier, déjame preguntarte, ¿crees que nuestro destino está realmente en nuestras manos? Javier realmente no podía responder a esa pregunta. Solo podía oír el viento silbando en su rostro, como si soplara en su pecho, revolviéndole las entrañas. La pregunta de Sofía, ¿está nuestro destino en nuestras manos?, era exactamente lo que estaba pensando. Sin embargo, no quería hablar de ello con Sofía ahora mismo. Era inútil. Trabajar duro no garantiza el éxito, pero sin trabajar duro, definitivamente no lo hay. Estudiar no es el único camino al éxito. Una persona puede demostrar su valía a través de muchas cosas, no solo en lo académico, dijo. Solo ustedes, los chicos ricos y poderosos, dirían eso. Yo soy diferente. Solo tengo una oportunidad. No tengo tantas opciones como ustedes. Si no apruebas el examen, puedes ir al extranjero a una mejor universidad, pero yo soy diferente. Solo entrando en una buena universidad puedo conseguir un buen trabajo y alcanzar el éxito. Sofía hablaba histéricamente, y Javier simplemente la observaba en silencio. Al ver a Sofía gritándole con lágrimas en los ojos, incluso se sintió bastante desafortunado. Estaba allí para desahogarse, no para desahogarse. Esa es solo tu opinión subjetiva. Simplemente no quieres aceptar tu fracaso. Si reprobaste el examen, reprobaste. Si puedes aceptarlo, puedes ir a una universidad normal y volver a intentarlo. Si no, siempre puedes optar por repetir el año, ¿no? Sofía se calló, secándose las lágrimas. Voy abajo ahora. Piénsalo. Esa fue probablemente la última vez que él y Sofía se vieron. Era como un moralista condescendiente, soltando supuestas verdades y amonestándolo sobre la vida. Javier rara vez se arrepentía de algo, pero se arrepintió de lo que le dijo a Sofía aquella vez. Se sentía un hipócrita. Cuando ofreció esos supuestos consejos y críticas ese día, ¿de verdad intentaba ayudar a la chica o solo estaba desahogando su ira contenida? La expresión de Javier angustió inexplicablemente a Laura. Extendió la mano y le tocó la cara, diciendo, lo siento. ¿Perdón por qué? La voz de Laura devolvió a Javier a la realidad.
Le acarició el pelo con una expresión triste y tierna a la vez. Mi pregunta te recordó algo desagradable. Laura bajó la mirada. No hay nada desagradable. Todo es cosa del pasado. Javier abrazó a la mujer. Tras una pausa, comprendió de repente y preguntó, Laura, ¿crees que lo desagradable es que te dejaron? ¿Verdad? Laura tomó la mano de Javier. Aunque estaba muy celoso de que te molestaras por algo así, estaba más enojado. Eres mi hombre. Pensar en que una mujer te pisotee y te lastime me da mucha rabia y envidia. Javier, envidia. Laura finalmente se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Javier ya se había mordido la boca. No tengas envidia, porque no tendrás la oportunidad de engañarlo. Laura estaba lista para entregarse a él, pero por alguna razón, Javier siempre la interrumpía a media frase, le pellizcaba la mejilla, le daba un beso reconfortante y luego se levantaba para ducharse. Javier, ¿es demasiado abstinente? Mientras Javier se duchaba, Laura yacía tumbada en la cama, mirando sus pechos casi planos. En realidad, debería haber intentado seducir al comandante sentada o de pie. Después de todo, eso todavía se veía un poco descuidado. Cuando Javier salió de la ducha, Laura miraba hacia abajo, con la cabeza gacha y una expresión pensativa en el rostro. Javier se adelantó y alisó la manta y las sábanas, que se habían enredado entre ambos. Laura permaneció inmóvil, con la cabeza gacha contra la cama. Javier se agachó, la levantó y la tendió en el lado derecho de la cama. La cubrió con una manta fina y le dijo con dulzura, como si estuviera persuadiendo a un niño, duérmete. Luego se acostó en el lado izquierdo de la cama, a unos 30 centímetros de Laura. La mujer a su derecha gimió de repente, pero Javier la ignoró, extendiendo la mano para apagar la luz y dormirse. Un minuto después, la mujer detrás de él comenzó a moverse repentinamente, acercándose cada vez más, hasta que sus 4 extremidades quedaron sobre su espalda. Javier suspiró suavemente, se dio la vuelta y abrazó a Laura, quedándose dormido. Apoyó la barbilla en su cabeza y susurró, Laura, las chicas no deberían hacer eso. Estúpida. Laura encontró una postura perfectamente cómoda en los brazos de Javier. Ni siquiera sabes abrazar a tu esposa cuando está a tu lado. Javier. Parecía un auténtico idiota, pero ¿cómo podía haber un idiota tan feliz como él? Javier se inclinó y besó la frente de Laura. Después de casarnos, Laura, enséñame más, ¿de acuerdo? Una simple carta de amor, pronunciada con la voz profunda y dulce de Javier, se volvió extraordinariamente encantadora. Al oírla, Laura sintió como la primera brisa suave de primavera, tan cálida y dulce. Hablas como si tuviera muchísima experiencia. A pesar de sentirse dulce por dentro, Laura hizo un puchero. Me equivoco. Perdóname por no ser muy bueno con las palabras. Javier era completamente modesto, su autorreflexión lo recordaba rápidamente como un adolescente descarado. Estudiemos juntos de ahora en adelante. Estudiar juntos. Laura golpeó a Javier con una sonrisa, luego cerró los ojos con satisfacción y se durmió. Después de que Javier regresara al ejército, la vida de Laura fue bastante plena. La madre de Anne la llamaba todos los días para invitarla a cenar. Como la familia Anne no tenía autobús, se ofreció a pagarle el coche. Laura se negó enseguida, pero la señora Anne encontró excusas para convencerla. Dijo que la esposa de Javier ya se había enriquecido gracias al largo tiempo que llevaban separados, y que los intereses se habían capitalizado. Solo con esos intereses se podía comprar un coche. Laura había leído tantas novelas sobre las disputas entre suegras y nueras que se sintió verdaderamente halagada por la amabilidad de la señora Anne. Le causó tanto estrés psicológico que le salió un grano en la frente. Martina la invitó de compras ese fin de semana y también aprovechó para presentarle a los compañeros de la familia Anne, una forma de conocerlos antes de la boda. Laura sabía que Martina no era muy extrovertida, y era evidente por muchos detalles que no le gustaba socializar. Aún así, se esforzó mucho para integrarla en el círculo familiar de la familia Anne, y Laura se sintió un poco abrumada por la gratitud. Algunas cosas eran solo pequeños favores, mientras que otras eran realmente extravagantes. Después de comprar, las dos se hicieron un tratamiento de belleza juntas. Martina era clienta habitual y, al final, le regaló una tarjeta de tratamiento de belleza por valor de 50.000 yuanes. ¿No es demasiado?, se preguntó Laura. Martina, en cambio, no siempre era buena para hacer amigos. Ahora, por fin, había encontrado a alguien con quien conectar, y como tenía mucho dinero, actuaba de una forma que transmitía una vibra muy generosa y abierta. Antes venía sola y era bastante aburrido, dijo Martina.
Ahora es genial, te tengo para hacerme compañía. De hecho, podemos hacernos tratamientos de belleza como este en casa. ¿Qué tal si lo hacemos juntas de ahora en adelante? Laura era una mujer ahorrativa de corazón. Está bien una o dos veces, pero más sería un fastidio, dijo Martina. Pero es un desperdicio, calculó Laura. Cuesta miles cada vez, y calculé el costo, son menos de unos pocos cientos. No solo somos ahorrativos, sino que también es significativo. Cuando los amigos tienen diferentes filosofías de gasto, es un proceso de adaptación y aceptación mutua. Por suerte, ambos están abiertos a la conversación. Martina lo pensó y coincidió con el punto de Laura, añadiendo el suyo: el desperdicio también es una forma de redistribución de los recursos sociales. ¿Qué clase de lógica perversa es esta? Pero la verdad es que le hizo pensar a Laura: genial. Realmente genial. De camino a casa esa tarde, Laura recibió una llamada de su editor jefe. Se había producido un asesinato en un complejo residencial del distrito de Sitges. Un marido borracho había golpeado a su esposa hasta la muerte con una botella de cerveza. Laura detuvo un coche inmediatamente y se puso a trabajar. Tras enterarse de la situación en la comisaría de Sitges, Laura visitó el domicilio del fallecido. El fallecido dejaba 2 hijos, una hermana de 9 años y un hermano de 7. Tras entrevistarlos, Laura fue al centro comercial a comprar juguetes y luego volvió a visitar a la familia del fallecido. El editor jefe le pidió que ideara un tema legal para este incidente. Laura reflexionó durante largo rato, pasando de la pregunta tradicional de cómo se debía sentenciar a un esposo a un análisis de la manutención de los hijos. Incidentes tan sangrientos ocurren a diario en esta sociedad, con heridas y lesiones, pero algunas penas no se pueden pagar con dinero ni lágrimas. Mientras el secretario del distrito militar ordenaba documentos para Javier, le entregó un periódico y señaló un artículo, diciendo: recorta este artículo. El secretario sabía que esta reportera, Laura, era la esposa del futuro comandante, por lo que tuvo mucho cuidado al recortar y pegar el artículo, pegándolo con cuidado en uno de los cuadernos de trabajo del comandante. En otoño, se celebró un ejercicio militar sin precedentes en todo el ejército. Javier era el comandante de la Fuerza Azul. Mientras elaboraba todos los planes en el cuartel general de operaciones, un comandante de compañía, radiante, preguntó: Javier, si ganamos esta vez, ¿no deberías invitar a todo el ejército a dulces de boda? No hay problema, dijo Javier, y alguien frunció los labios y sonrió. El árbol de hierro por fin ha florecido. ¿Qué tiene de gracioso? Todos se casan, es solo cuestión de tiempo, reprendió Javier a varios por sus bromas. Retiró la mano del proyector. Aunque su expresión era tranquila y su voz profunda y sonora, un poco apagada por su costumbre de controlar sus emociones, la alegría del futuro novio aún se percibía en ella. Esa noche, cuando Javier llamó a Laura, ella se dirigía a casa de la familia Yang, llevando especialidades locales de Luqiao. Algunas preparadas por sus padres, otras las había comprado ella misma. Laura le contó a Javier cómo la rescataron de ahogarse cuando tenía 10 años y cómo esa persona perdió la vida salvándola. Pero lo único que no le contó fue a esa persona, Sofía. Había planeado buscar otra oportunidad para revelar este secreto, pero Javier tuvo que regresar al ejército antes de tiempo por trabajo. Cuando Laura fue a casa de la familia Yang, el padre de Yang miraba algo bajo sus gafas. Ella se acercó y le preguntó, y él le explicó que esos eran los mensajes que toda la clase le había escrito a Sofía cuando estaba en apuros. Los habían tirado, pero cuando la tía Yang estaba limpiando hace unos días, los encontraron. Después de eso, el padre de Yang, como preocupado por su angustia, se giró y le dio una palmadita en la mano. Laura, no le des demasiadas vueltas. Entre las muchas notas, Laura vio la de Javier. Su letra apenas había cambiado con los años. La recogió, las palabras eran tan poderosas que perforaban el papel, y pudo imaginar las emociones que debió sentir Javier al escribirlas. El destino está en manos de todos. ¿Será este el mensaje de despedida que Javier le escribió a Sofía? El padre Yang miró el papelito que tenía en la mano y de repente pensó en algo. Laura, ¿me ayudas a mirar algo? Sacó un fajo de papelitos anónimos de un cajón. Desconocía el nombre del remitente, y solo constaba la cantidad y el destinatario. No tenían mucha letra, pero Laura reconoció de inmediato la de Javier. Había 19 papelitos en total, uno por cada año desde la muerte de Sofía. ¿Puedes ver si la letra de estas 2 personas es la misma?, preguntó el padre Yang, comparando los papelitos con el de Javier. Laura asintió sin mirarlos, diciendo: es la misma persona. El padre de Sofía no estaba tan seguro como Laura, pero estaba bastante seguro.
Tu tía Sofía y yo nunca supimos quién era, así que no hemos tocado este dinero. Con la ayuda de tu familia a lo largo de los años, hemos tenido mucho dinero, así que simplemente lo hemos guardado. Es extraño, pero Sofía no tenía muchos amigos antes, así que ¿quién nos ayudaba? Laura abrió la boca, sin saber qué decir. En realidad, lo que quería decir en ese momento era que, sin importar el Javier del pasado o el Javier del presente, siempre había sido el chico recto y guapo en el corazón de Sofía, como el árbol blanco de Sofía. Incluso ahora, a finales de sus 50, Javier seguía siendo tan brillante y lúcido como el sol naciente. Eso era cierto en el corazón de Sofía, y también lo era en el de ella. Sin embargo, las entradas del diario de Sofía dejaron de escribir después del último año de secundaria. No le había ido bien en el examen más importante de su vida ese año, y tras conocerse los resultados, decidió repetirlo. Quizás estaba demasiado ocupada repitiendo, así que no escribió mucho. Las pocas entradas que tenía trataban sobre la incertidumbre sobre el futuro, su añoranza por Javier y su desprecio por Valentina. En su diario, usaba el término flor de agua Sofía para describir a Valentina. Laura pensó en las palabras de Javier, está enamorada de otro chico. ¿Sería esto lo que Sofía quería decir con flor de agua Sofía? De repente, Laura anhelaba ver a Javier. Esa noche, después de cenar, Javier estaba discutiendo el plan de asalto con el subcomandante en el cuartel general de combate cuando entró un soldado. Capitán, una mujer llamada Laura quiere verlo. Capítulo 12. Vino a verlo, y también vino a buscar una respuesta. Javier caminó rápidamente hacia la sala de recepción y vio a la mujer de la gorra de béisbol dentro, mirando los trofeos y medallas en la pared. Saludó con la mano al empleado que lo había seguido y luego caminó hacia la mujer. Laura estaba de espaldas a Javier. Una taza de té verde, preparada para ella por un soldado, estaba sobre la mesa. No tenía ganas de beber, así que se quedó de pie y contempló las diversas medallas colgadas en la pared. Había oído a su padre hablar de asuntos militares desde niña, pero el resonante sonido de las trompetas aún la conmovía al pisar esta tierra. ¿Era esta tierra apasionada y encantadora también el fruto del sudor de su hombre? Cuando sonaron pasos detrás de ella, Laura supo quién venía. Se giró, se puso firme con una sonrisa radiante e hizo un hermoso saludo militar. Javier se quedó atónito por un momento, luego avanzó, frunciendo el ceño y preguntando, ¿qué haces aquí? Laura levantó la vista con un atisbo de inquietud en el rostro. No te molestaré. Me quedaré una noche y luego me iré. Javier extendió la mano y tocó el rostro de la mujer. Su gesto era mucho más amable que su expresión. Aunque su tono era rígido, sus palabras también eran encantadoras. Puedes quedarte unas noches más. Primero te llevaré a mi alojamiento. El alojamiento de Javier en la zona militar era una casa separada, con paredes blancas y azulejos rojos enclavados en una vibrante vegetación, lo que hacía que toda la casa pareciera particularmente verde. Javier acompañó a Laura arriba. Además del estudio y el dormitorio principal, había una pequeña sala de estar con un pequeño sofá y un televisor LCD de menos de 40 pulgadas. Javier condujo a Laura al estudio, donde podía pasar la mayor parte del tiempo, amueblado con libros y una computadora. Tengo cosas que hacer. Quédate aquí. Puedes usar la computadora, pero no toques ciertas cosas, ¿de acuerdo? Laura asintió obedientemente. Solo leeré un libro. Javier extendió la mano y le tocó el ala del sombrero. Si llego tarde a casa, vete a la cama. Laura asintió de nuevo. Javier finalmente sonrió. Era la última vez que sonreía desde que se conocieron. Era raro verlo. Después de que Javier se fuera, Laura no se atrevió a tocar su ordenador. Se sentó a leer un libro. No entendía nada. Muchos de los libros eran exclusivamente de estrategia militar inglesa. Laura hojeó las páginas para leer las notas de Javier. Resultó que su inglés era bastante bueno. Luego exploró la habitación de Javier. Estaba decorada con esmero. La colcha y las almohadas eran de un verde precioso, y la colcha estaba acolchada con un acolchado impecable. ¿La había hecho él mismo? Laura sonrió. La habitación parecía vacía, salvo por una cama, una percha y un armario. Las cortinas eran de un sencillo color blanco roto, y al abrirlas, había una puerta corredera. Afuera, había una gran terraza con varias macetas de cactus. Laura recordó una frase del diario de Sofía, un aula para una sola persona, donde podría sentarme en su escritorio un buen rato. Sí, sentir simpatía por alguien, entrar poco a poco en su mundo, es una maravilla. Te acercas con cautela, sin querer molestarlo, pero después de un rato,
aún quieres hacerte un hueco en su corazón, un lugar solo para ti. Recorrió con la mirada toda la casa, incluso el papel en la papelera. Laura tenía un poco de hambre. Ya estaba oscuro afuera, pero aún podía oír los sonidos de los soldados entrenando, tan fuertes y solitarios. Laura se recostó en el sofá y se quedó dormida sin querer. Javier estaba completamente absorto en sus pensamientos. Entonces se dio cuenta de algo. Habían pasado al menos 4 horas en coche desde Ciudad S. Definitivamente no había cenado después de tanto tiempo. Inmediatamente le pidió al empleado que hablara con el cocinero. Tras pensarlo un momento, dio por terminada la reunión de la tarde y regresó. Laura se despertó con el ligero aroma a comida. Abrió los ojos y siguió el aroma escaleras abajo. Javier ya había regresado. Abajo había una pequeña cocina donde un cocinero estaba ocupado. Tras terminar la última guarnición, se quitó el delantal blanco y se fue. Javier, que estaba sentado en el sofá leyendo documentos, llamó a la somnolienta Laura. ¿Por qué no bajas a comer? Laura tenía mucha hambre. Después de 2 pequeños cuencos de comida, bebió un vaso de leche de soja. Javier se unió a ella para otro bocado. Mientras recogían los platos, preguntó, ¿por qué no me dijiste que aún no habías comido? Me preocupaba que estuvieras ocupada. Javier abrazó a Laura, hizo una pausa y preguntó con seriedad, Laura, ¿qué ha pasado? Fuera del campo de tiro del distrito militar de Nanchen había un gran espacio abierto. Bajo la brillante luz de la luna, se podían ver claramente las diversas verduras plantadas, col, rábanos y boniatos. ¿Segura que quieres venir aquí a alimentar a los mosquitos?, preguntó Javier en voz baja. Laura se rascó el brazo. Hablemos de esto en casa. Javier guió a Laura por el huerto hasta el complejo militar. La duchó y la arropó. Laura se acurrucó en los brazos de Javier. Su cabello aún no se había secado, aún estaba un poco húmedo contra su cara. Así que Javier se levantó de la cama, cogió una toalla seca y la abrazó, secándoselo. Siempre había tenido la cabeza corta y plana, así que no necesitaba secador, solo podía secarle el pelo con la toalla. La dulzura y la consideración de Javier hicieron llorar a Laura. Tenía muchas ganas de llorar. Había sentido ganas de llorar desde que salió de casa de Sofía, pero se contuvo al ver a Javier. Ahora, sintiéndose apreciada, sus ojos se enrojecieron rápidamente. ¿Le había robado la felicidad a esa chica llamada Sofía? Javier, ¿por qué eres tan bueno conmigo? Porque cuando sea mayor, seguiré contando contigo para que empujes mi silla de ruedas y limpies mis aparatos. Laura lloró y rió, sollozando un buen rato antes de poder hablar. Laura, dime, ¿qué pasó? Javier giró el rostro de la mujer y le secó con cuidado las lágrimas de la mejilla. Entonces, de repente, apartó la vista. Si vuelves a llorar, te tiro a la pocilga. ¿Hay una pocilga aquí? Sí, hay de todo. Javier suavizó la voz, secándole las comisuras de los ojos con sus manos callosas. Nos casamos. ¿Hay algo de lo que no podamos hablar? Me temo que si te lo digo, no te casarás conmigo. Laura rompió a llorar de nuevo. ¿De qué estás hablando? Si de verdad no te casas conmigo, me pondré muy triste. Vale, te prometo amarte tanto como antes, ¿vale? Laura miró al hombre de ojos brillantes y atractivos, sostuvo su mirada y dijo, yo. Javier, fue Sofía quien me salvó en aquel entonces. Javier hizo una pausa, suspirando suavemente. Pensó que era otra cosa. Lo sé. Laura. Javier guardó silencio un momento. Si no recuerdo mal, te vi en el funeral de Sofía. Llevabas un vestido blanco y llorabas a mares. Laura. Sabía quién eras cuando encontré tu documento de identidad la última vez. Pero Laura, ¿esto influye en algo en si me gustas o no? No. Laura negó con la cabeza. ¿Y con qué estás luchando? Le gustabas mucho a Sofía. Lo sé. ¿Lo sabías? Laura, siento mucho la muerte de Sofía, pero no tuvo nada que ver con el amor. Incluso me molesta no haber ido a la cita. Pero de principio a fin, nunca sentí pena por esa chica. Solo la sentí por ella. La bocina de afuera se fue apagando poco a poco, y la noche aquí comenzó a instalarse en su propio silencio, pero la profunda voz de barítono de Javier aún persistía en sus oídos. Al final del último año de Javier, la universidad aún no estaba abierta para la matrícula general, así que algunos estudiantes continuaron sus estudios. Muchos se fueron al extranjero o siguieron a sus padres para aprender negocios. Algunos,
que no lograron entrar en las universidades ideales, optaron por repetir sus estudios, como Sofía. Javier se matriculó en la Academia Militar, donde las estrictas normas no le dejaron tiempo para aventuras románticas. Un año después, durante el verano, Valentina lo contactó diciéndole que estaba embarazada y quería pedir prestado dinero para un aborto. Javier y Valentina pasaron todo el verano juntos, la mayoría de las veces de la mano. A veces, Valentina iniciaba un beso y él le devolvía el beso. Durante su adolescencia más impulsiva, Javier no tuvo muchos pensamientos románticos. La vida militar, aunque aburrida y sin vida, se convirtió en parte de su vida, como si fuera de carne y hueso. Había pensado en Valentina antes de matricularse y le había dicho, si estás dispuesta a esperarme, nos casaremos después de graduarnos. Pero Valentina no soportó la espera y lo llamó durante su primer verano para romper. Le dijo que le deseaba felicidad y que ella también era feliz ahora, habiendo encontrado a un chico que la amaba de verdad. El amor de este chico la había dejado embarazada, pero su amor no justificaba su responsabilidad por una chica, una pequeña vida, así que le retiró su amor. En ese momento, Javier se sorprendió bastante de que Valentina hubiera ido a verlo, pero sacó dinero de su tarjeta, se lo dio y le dijo, no tienes que devolverlo. Valentina se acuclilló en el suelo y gritó, Javier, quiero ser tu hermana. Sería maravilloso si solo fuera tu hermana. Así no tendría expectativas. Su hermana. Javier no sabía lo que era tener una hermana sin ella. Pero si fuera su hermana, jamás permitiría que algo así le pasara. Valentina recibió el dinero y le preguntó si podía acompañarla. Javier negó con la cabeza, ve a buscar a tus amigos. Tengo cosas que hacer. Esa noche, después de mucho pensarlo, Javier finalmente se fue. Su hermano menor, Antonio, asomó la cabeza y preguntó, hermano, tienes una cita y yo tengo una chica esperándome. Vamos juntos. Es tan agradable ser pareja. Javier llevó a su hermano menor de vuelta a su habitación, pórtate bien. Javier sintió que Valentina ya había estado con él antes, así que fue a verla con fruta y suplementos. Antes de irse, Valentina le preguntó con cautela, ¿podemos seguir en contacto? Javier negó con la cabeza y se negó. ¿Sigue siendo necesario mantener el contacto? Javier pasó el resto del verano relativamente tranquilo, aunque inexplicablemente recibió varias llamadas desconocidas del mismo número. Cada vez que contestaba, la persona que llamaba colgaba. Por supuesto, no devolvió la llamada. No fue hasta septiembre, justo antes de que empezaran las clases, que Javier recibió una llamada de Sofía. La voz de Sofía sonaba tranquila. Explicó que había decidido repetir estudios, pero que, por desgracia, aún no le había ido bien en los exámenes. Trabajaba en una fábrica para aprender costura. Esperaba continuar sus estudios e ir a la universidad, pero no tendría la oportunidad. El año pasado, su familia sufrió un accidente y a su madre le diagnosticaron diabetes. La familia ya no tenía dinero para su educación. Javier no sabía qué decir, así que escuchó con calma las palabras de Sofía. Al cabo de un rato, la voz de Sofía resonó, Javier, estoy en Beijianlai. ¿Puedes venir? Él pudo haber sido su salvación en ese momento, y Javier más o menos lo intuía, pero no quería involucrarse con Sofía. No era un dios, ni un salvador. Sabiendo que Sofía albergaba otras esperanzas para él, desde luego no iría a Beijianlai. Se puede sentir compasión, lástima, incluso arrepentimiento y tristeza por alguien que sufre, pero no amor. Javier sentía que estos sentimientos, reservados para una futura esposa, eran simplemente imposibles de transmitir a esta chica, aunque ahora estuviera desesperada. Javier rechazó a Sofía, pero no se sintió cruel en ese momento. Lo pensó un momento y dijo, no iré. Lo siento. Al principio consideró algunas excusas, como estar ocupado y tener que volver a la escuela militar, pero se dio por vencido. En lugar de darle a alguien una esperanza que no podía ser cierta, era mejor ser decidido. Así, ella podría encontrar un nuevo rumbo en la vida, en lugar de depositar sus esperanzas en él. Bueno, entonces te haré una última pregunta, Javier. Durante esos 3 años de instituto, ¿alguna vez sentiste algo por mí? La voz de Sofía era suave y débil, como arrastrada por la brisa de Beijianlai. No, respondió. Vale. Sofía colgó el teléfono. Al día siguiente, Javier recibió la noticia del fallecimiento de Sofía. La causa de la muerte fue que había salvado a una niña que se estaba ahogando en Beijianlai, pero no logró salvarse a sí misma. La escuela celebró un servicio conmemorativo en su memoria, celebrando su sacrificio y heroico sacrificio. Javier asistió al servicio conmemorativo, y muchos de sus compañeros lloraron.
Se preguntaban qué clase de chica sería Sofía. Esta chica, que parecía un poco rara, era en realidad más valiente que nadie en Beijiandai. Se sintieron avergonzados, y el recuerdo de sus anteriores palabras frías hacia ella los hizo sentir aún más doloridos. Cuando Sofía fue coronada con el halo de una heroína, ya no era la misma Sofía. Pero esta niña se había ido para siempre. Nunca tuvo la oportunidad de ver las flores y los árboles de este mundo, de sentir el canto de los pájaros y la fragancia de sus flores, de escuchar su música ni de leer sus libros. Tampoco pudo volver a plantearse la pregunta, ¿está el destino en nuestras manos?, porque había perdido para siempre la oportunidad de luchar contra el destino. De todos los estudiantes, Javier era el más tranquilo. Escuchó con calma el conmovedor panegírico del director, miró al frente con serenidad y, finalmente, escribió con calma en un papel: el destino está, sin duda, en manos de todos. Pero la vida es un tema realmente delicado. Al regresar, Javier se preguntó, si hubiera acudido a su cita, ¿habría sobrevivido Sofía? Más tarde, en el funeral de Sofía, Javier vio a la niña que Sofía había salvado, agachada en el suelo, llorando desconsoladamente. A veces los muertos sienten alivio, pero siempre son los vivos los que sufren. La niña rescatada se llamó Laura. Pesó 8,5 kilogramos al nacer y sus padres la llamaron Laura. Cuando creció, Laura abrió el diario de Sofía y encontró a la hermana que la había salvado, Sofía, escribiendo esto en un día lluvioso. ¿Qué pasa si amo a alguien pero no lo amo lo suficiente? Entonces, sin duda, dejaré una huella especial en su corazón. Laura durmió tarde esa noche, y durmió profundamente. Incluso cuando finalmente se quedó dormida, la imagen de la joven Sofía aún persistía en su mente, su voz ligeramente ronca resonando en sus oídos. Antes de su partida definitiva, Sofía continuó mirando el mundo con sus ojos soñolientos pero decididos, a las personas y cosas que tanto le disgustaban como que amaba. Parecía estar despidiéndose, con los ojos llenos de culpa, pero no de reticencia. El mundo no había sido amable con Sofía, y su única culpa era hacia sus padres. En el corazón de Laura, Sofía siempre había sido una heroína. Incluso decidió dejar su trabajo y convertirse en una periodista común y corriente, pero firme, en la ciudad S gracias a la influencia de Sofía. No quería que Sofía arriesgara su vida para salvarla, solo para vivir una existencia desperdiciada y perezosa. Incluso si viviera una vida feliz y saludable, sería aburrida y sin sentido. No tenía el espíritu valiente de Sofía hacia la persona que amaba, pero esperaba mantener ese mismo coraje hacia el mundo. Incluso si no lograba convertirse en una persona lúcida y destacada, se esforzaría por dejar algo atrás. En el silencio final de la noche, se oía afuera el susurro de los mosquitos. Laura habló con todo su corazón, sintiéndose a la vez alegre y profunda. Alegre porque ya no había secretos entre ella y Javier, profunda porque un sentimiento tierno la agobiaba como un peso. Si no fuera por el último beso de Javier, podría haber roto a llorar. Aunque sentía arrepentimiento y disculpas por Sofía, aún quería agradecer al destino su bondad. Fue el destino lo que los unió. ¿Qué pasa si amas a alguien pero no lo amas de verdad? La respuesta de Sofía fue dejar una huella imborrable en él. Si le hicieran esta pregunta a Laura, su respuesta seguiría siendo fiel a su intención original, transformar ese amor en un rayo de luz que la iluminara. Al día siguiente, cuando Laura despertó, Javier ya estaba dirigiendo al equipo en los ejercicios matutinos en el campo militar. Javier tuvo mucho cuidado al levantarse a las 5:30, por miedo a despertarla. Ella estaba algo despierta, aunque no abrió los ojos. A través de sus ojos soñolientos, pudo sentir claramente a Javier arropándola con las mantas, inclinándose y dándole un beso en la frente. A Javier no se le daba muy bien expresar romance, pero ese beso matutino llenó de romance todo el día de Laura. Se levantó, se lavó y desayunó tranquilamente, luego se dirigió al escritorio de la habitación de Javier. Para facilitar el trabajo y el estudio, la habitación de Javier en el campo militar no tenía un mueble para la televisión, sino un escritorio. Además de su portátil, el escritorio también tenía cuidadosamente apilados dos de los libros favoritos de Javier. Laura vio que los libros no contenían ningún secreto militar, así que cogió uno. En cuanto lo cogió, una foto se cayó del libro. Uf, había fotos escondidas, y parecían ser fotos de mujeres. Si descubría que Javier escondía fotos de otras mujeres. Entonces, al recoger la foto del suelo, Laura torció la boca con alegría natural. La mujer de la foto era ella. Era una foto tomada cuando llegó a Ciudad S. Llevaba una gorra de béisbol, vaqueros y una camisa de manga corta deslucida, con un aspecto completamente ingenuo. Debía de habérsela regalado su prima,
así que con razón la habían puesto en el compartimento de libros de Javier. ¿Por qué su prima no podía elegir una mejor antes de presentar las fotos? Laura se sintió aliviada, pero también un poco arrepentida e incómoda. Volvió a guardar la foto en el libro y le dio la vuelta, viendo de repente las palabras escritas en el reverso. La foto era antigua, pero las palabras eran nuevas y la tipografía le resultaba familiar. Decía: te ofrezco mi devoción inquebrantable, que siempre seas digno de ser amado. Dedicó su juventud a su país y su devoción y pasión inquebrantables a la fe que profesaba. Ahora que se ha enamorado de alguien, ella se ha convertido en toda su juventud. La devoción y la pasión inquebrantables de la juventud nunca cambian. La cálida luz del sol entraba a raudales por la ventana. Laura entrecerró los ojos ligeramente y, al levantar la vista, se dio cuenta de lo brillante que estaba el sol hoy. No, no solo hoy, sino todos los días a partir de ahora, mientras ella y él pasaran sus vidas juntos y amándose. Historia adicional. Lo más feliz de la vida es casarse con la persona con la que más deseas casarte y pasar la vida con quien más amas, aunque hayamos esperado mucho tiempo por esa persona, incluso temiendo que nunca llegara. En cuanto a la propuesta de matrimonio de Javier, fue sin duda el acto más fallido de su vida. Antes de proponerle matrimonio, su hermano menor, Antonio, le ofreció varias sugerencias, como una romántica propuesta en el cine. Después de una emotiva película de amor, la pantalla cambiaría repentinamente a sus votos amorosos. Entonces se arrodillaría y le pediría matrimonio allí mismo, antes de que todos se fueran, atrayendo a una multitud de curiosos. Javier no se atrevía a hacerlo, y aunque pudiera, no sería la propuesta adecuada para él y Laura. Segundo, una sencilla cena a la luz de las velas seguida de una sincera confesión, la más simple, tradicional y clásica, pero más clásica que innovadora. Tercero, una llamativa propuesta en caravana, inspirada específicamente en un escándalo de propuestas online, fue rechazada de plano por Javier, quien la encontró cada vez más escandalosa. Cuarto, con este calor abrasador del verano, incluso el más mínimo roce podía encender un fuego furioso, provocando un aluvión de hormonas. Así que Antonio ofreció un consejo sincero: proponer matrimonio en la cama suele tener más probabilidades de éxito, porque es cuando las mujeres son más vulnerables y su resistencia es mínima. Claro que esto también depende de las habilidades del hombre. Javier levantó la vista levemente, pero permaneció en silencio. Su habilidad era innegable, pero era un poco superficial. No podría responder a las preguntas de sus propios hijos sobre cómo le propuso matrimonio a su madre. Como no se ponían de acuerdo en un plan, Antonio quiso encender un cigarrillo y comentarlo con su hermano, pero, sorprendentemente, los hombres de la familia Ann habían dejado de fumar hacía poco. Ahora, divaguemos. De hecho, en lo que respecta a la socialización, fumar es inevitable para los hombres de la familia Ann, y el ministro Ann es fumador desde hace mucho tiempo. Antonio podía hacer hermosos anillos de humo a los 13 años, debía ser genético. Aunque Javier tenía buen autocontrol, aún necesitaba algunos cigarrillos para mantenerse despierto durante los ocasionales entrenamientos nocturnos en el ejército. El ministro Ann se vio obligado a dejar de fumar por su esposa por motivos de salud. Antonio dejó de fumar para proteger a Martina y a Newpitan del humo de segunda mano. En cuanto a Javier, fue porque Laura dijo con naturalidad: no me gustan los hombres que fuman porque tienen mal aliento. Respecto al mal aliento, Javier guardó silencio un buen rato y luego le preguntó a Laura: no fumo a menudo. Ah, no me refería a ti. Me refería a un colega mío. ¿Sabías que estaba hablando a mi lado? Estaba hablando a tu lado. ¿Era cercano? Ah. La conversación se tornó cada vez más mordaz. Desde entonces, siempre que alguien le ofrecía un cigarrillo a Javier, lo rechazaba. Era fácil de entender. Estaba envejeciendo y se casaba para tener hijos, así que dejar de fumar era la mejor manera de prepararse para la llegada de un nuevo miembro a la familia. Con eso en mente, no se atrevieron a obligar a Javier a fumar, ni a obligarlo. Como los cigarrillos del ministro Ann se habían acabado, le era prácticamente imposible ir a casa de su hijo a saciar su antojo. Javier no era muy reflexivo sobre cómo proponer matrimonio con éxito, pero eso no significaba que no tuviera grandes expectativas. Al contrario, eran increíblemente exigentes. No podía ser demasiado vacío, demasiado artificial ni demasiado ostentoso, pero tampoco demasiado irreflexivo. Tenía que ser único y significativo, e idealmente, algo verdaderamente memorable. Así que, ese día, la mente de Javier se volvió loca, literalmente. Escondió el anillo de compromiso en un bosque cerca de un campo de entrenamiento militar. Por la noche, llevó a Laura de expedición a buscarlo. Durante el viaje, se encontraron no solo con mosquitos, sino también con sapos, ranas,
búhos y pájaros carpinteros. Finalmente, tras superar numerosos obstáculos y encontrar el anillo escondido bajo una flor silvestre con la ayuda de una linterna, Laura ya estaba llorando. No era un llanto fingido, era un llanto de verdad. En la oscuridad del bosque, entre el canto de los insectos y el trinar de los pájaros, la cabeza de Laura estaba cubierta de hierba. Bajo la tenue luz de la luna, con su carita llena de lágrimas, ¡guau! Quiero ir a casa. ¡Guau! ¡Guau! Así que, de regreso, en el oscuro y ventoso bosque, fue Javier quien cargó a su joven esposa, paso a paso, de vuelta al complejo militar. Durante todo el camino, Laura sollozó y se quejó de las picaduras que había recibido. Por supuesto, incluso las propuestas más horribles tienen sus momentos para recordar, como las frases de la propuesta. Aunque los únicos oyentes, además del héroe y la heroína, eran insectos, pájaros y serpientes, seguía siendo muy conmovedor, sobre todo por la promesa más sincera de alguien. Las promesas de algunos hombres son solo palabras, las promesas de otros son para toda la vida. Finalmente, Javier llevó a Laura de vuelta al complejo militar. Laura seguía negándose a irse, así que Javier la llevó arriba para lavarse, a la cama y al baño. Estas relaciones tan empalagosamente dulces no solo surgen cuando el amor florece. Incluso a una edad más avanzada, si conoces a la persona adecuada, tu relación puede seguir siendo empalagosa y dulce. El amor llegó un poco tarde, pero llegó. A diferencia de los adolescentes, dos personas maduras son más propensas a dejar que este amor se convierta en algo más profundo que el simple amor, un matrimonio de apoyo mutuo. Tras la propuesta, por supuesto, llegó el matrimonio. Tanto Javier, el soltero ideal, como Laura, la joven sobrante, anhelaban formar una familia, sobre todo después de conocer a la persona que amaban. Así que el matrimonio llegó rápidamente. En cuanto a la boda, tanto Javier como Laura la querían sencilla, pero con dos madres demasiado preocupadas, la suya estaba destinada a ser todo lo contrario. La anciana señora Ann declaró, aunque nuestro hijo mayor es un poco mayor, esta es su primera boda. ¿Cómo podemos ser descuidados? Y Laura, una chica tan encantadora, ¿cómo podemos permitirnos escatimar en los preparativos? Si era posible, Javier y Laura esperaban celebrar su propia boda. Nada demasiado elaborado, con algunos amigos y familiares como testigos, porque el tedio a menudo empaña la felicidad. Pero como era algo tan bueno, la carga estaba bien. Como dijo Antonio, solo se puede tener una boda, así que ¿por qué no darle lo mejor? Las bodas se celebraron en dos lugares, uno en Ciudad S y otro en Luquiao. La boda en Ciudad S fue similar a la de Antonio y Martina, pero con la incorporación de las tres cachorritas Niu y Tan como niñas de las flores. En la boda, Tan lució un impecable vestido blanco de flores, mientras que Pipi y Niu lucieron elegantes trajes, adorables lazos y fueron peinadas por su estilista. Por suerte, estas tres cachorritas eran relativamente bajas, o habrían eclipsado a los novios. La familia Ann tiene muchos parientes, y la familia de Laura aún más. Comparada con la boda en Ciudad S, la boda en Luquiao fue más al estilo chino. Laura llevaba un cheongsam carmesí y Javier un traje retro de la época republicana. Como Laura llevaba zapatos de 10 centímetros, los dos parecían la pareja perfecta. Un hombre talentoso y una mujer hermosa, un hijo perfecto y una nuera perfecta. Anteriormente, solo los padres de Ana habían ido a proponerle matrimonio, pero ahora era el momento de la boda. Antonio, Martina y Niu Pitán volaron a Luquiao con 2 días de antelación. Aunque la casa de Laura no era tan grande como la de Ann, tenía espacio de sobra, sobre todo porque el abuelo Laura había preparado con esmero literas de dibujos animados para Niu Pitán. Tan dormía en la litera de abajo, mientras que Niu y Pipi ocupaban la de arriba. Sin embargo, después de una noche, Pipi empezó a hacer demasiado ruido, así que se vio obligado a dormir en una pequeña esterilla en el suelo. Aunque el pequeño cojín era nuevo, Laura lo había comprado originalmente para su perro de pelo rizado. Cuando entró a revisar la sala esta mañana, vio a Pipi durmiendo allí, arropada con la manta. Era tan adorable que inmediatamente le tomó una foto para guardarla como un tesoro. Las dos madres describieron la boda como algo que habían esperado durante años. Así que, tanto la boda en Ciudad S como la de Luquiao, ambas se prepararon meticulosamente. Pero la pareja aún tenía que participar en la planificación de la boda. La señora Tian lo comentó con Laura, y Laura con Javier. Este enfoque colaborativo resultó en una boda verdaderamente satisfactoria. Aunque fue un poco ajetreado y tedioso, también fue una forma de felicidad. Cuando Laura y Javier regresaron a Luquiao, Isabella estaba de viaje de negocios. Parecía especialmente arrepentida por teléfono. Laura, siento mucho no poder ayudarte, pero sin duda volveré el día de la boda.
Laura sonrió y dijo, no pasa nada. El trabajo es más importante. La vida es realmente impredecible, como el hecho de que se casaría antes que Isabella. Isabella y Diego estaban originalmente planeados para casarse, pero debido a la hospitalización de la madre de Sao, la madre de Diego consultó a una adivina y concluyó que ese año no sería un buen momento para casarse. Resultó que casarse el año siguiente traería mala suerte a los niños, así que la boda se pospuso hasta la primavera del año siguiente. Como la familia Chen tenía su propio restaurante, decidieron celebrar la boda allí en lugar de en otro hotel. Aunque el restaurante no era grande, estaba lleno, y como tenían sus propias cosas, fue fácil de preparar y gestionar. Antes de la boda, Geo Minmin, amigo de la Universidad de Laura, le regaló un juego de adorables láminas chibi de un comandante militar y su esposa. Laura quedó cautivada al instante y enseguida le pidió a Javier que las viera. Javier hizo una pausa y dijo, son bonitas, ¿pero no crees que somos un poco tontas? Claro, tú aún conservas tu encanto, y yo. Laura mordió el brazo de Javier. Aún así, los estampados chibi, en uniformes militares, vestidos de novia y estilos casuales, se reprodujeron con profusión en la ceremonia nupcial, latas de dulces, invitaciones, pasteles de boda, pañuelos y otros artículos. Resumen de la boda. Aunque ambos invitados eran un poco mayores, la boda fue más encantadora y conmovedora que la de muchos jóvenes de 20 y pocos años. Laura se quejó, ¿de verdad soy tan vieja? Solo tengo 20 y tantos. Al día siguiente de la boda, los novios, irresponsablemente, se fueron de vacaciones. En la noche de bodas de la familia Chen, la señora An le dijo a Niu Pitang que fuera discretamente a la habitación de su tía esa noche a buscar algo. Podría cambiarlo con su tío por un sobre rojo al día siguiente. Niu trajo un par de zapatos. Tan Tan regresó con una almohada. Pipi trajo una caja de suministros de planificación familiar. La razón era que le resultaba familiar, pues la había visto en la habitación de sus padres. Inconscientemente, Pipi sintió que era algo muy importante,